En el presente video continuaremos con el estudio de la clasificación de las proteínas. En el video anterior iniciamos el estudio de las holoproteínas, o también denominadas proteínas simples, cuya característica principal es que luego de una hidrólisis van a encontrarse tan solo aminoácidos, mientras que las heteroproteínas, que es el tema del video actual, también denominadas proteínas conjugadas, se caracterizan porque además de la fracción proteica, tienen unidas a ellas o conjugadas a ellas una fracción formada por moléculas de diferente naturaleza. ¿Y cuál es la composición de las heteroproteínas o proteínas complejas? Una fracción de ellas va a estar formada netamente por proteínas y conocida como grupo proteico, pero además va a estar unida a una fracción no proteica, conocida como grupo prostético. Y las características de ese grupo prostético, es decir, la naturaleza química que posea, va a dar nombre a las heteroproteínas que estudiaremos y las podemos clasificar en los siguientes grupos. El primer grupo que revisaremos serán las glucoproteínas, el segundo las lipoproteínas, seguidamente haremos una revisión de las nucleoproteínas y finalizaremos ese video estudiando a las cromoproteínas. El primer grupo de heteroproteínas o proteínas complejas que vamos a desarrollar corresponde a las glucoproteínas. Indicamos que las heteroproteínas se caracterizan porque luego de una hidrólisis van a formar una fracción proteica y una fracción de moléculas de distinta naturaleza. Para ese caso, el grupo prostético, es decir, las moléculas de distinta naturaleza, van a estar formados por carbohidratos. ¿Y qué tipo de carbohidratos? Esos carbohidratos generalmente son monosacáridos o algunos derivados de ellos. Y las funciones que desarrollan las glucoproteínas son muy variadas. Entre ellas podemos indicar que actúan como lubricantes debido a las características de las mucinas. Las mucinas se encuentran generalmente en sustancias que tienen una naturaleza como gel y vamos a encontrarlas formando parte de líquido sinovial o lubricando distintas mucosas, pero también pueden actuar como hormonas, como la folícula estimulante, conocida como FSH por sus iniciales en inglés. Es secretada por la glándula pituitaria o también llamada hipófisis. Participa directamente en el desarrollo, el crecimiento y la maduración durante la pubertad. Además, en la maduración de los ovocitos en la mujer y en la producción de los espermatozoides en el hombre. Por otro lado, la hormona luteinizante o LH también es secretada, al igual que la anterior, por la glándula hipófisis o pituitaria. En la mujer participa en la maduración de los folículos, en la ovulación y en la producción de progesterona, mientras que en el hombre participa en la regulación de la secreción de la testosterona. La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante tienen un trabajo en conjunto durante los procesos de reproducción. Por otro lado, la hormona gonadotropina coriónica humana es producida por el embrión en desarrollo durante el embarazo y posteriormente por la placenta. Por eso la medición de esta hormona va a ser un índice directo del avance del embarazo. Otra función que pueden cumplir las glucoproteínas es la de actuar como inmunoglobulinas o anticuerpos. Recordamos que las inmunoglobulinas son sustancias producidas por nuestro organismo ante la presencia de moléculas o sustancias extrañas denominadas antígenos. Finalmente, las glucoproteínas también pueden actuar como receptores de membrana. En la superficie de las membranas celulares existen diversas moléculas de esta naturaleza, glucoproteínas, que van a participar directamente en la detección de sustancias que llegan a las células. Un segundo grupo muy importante de heteroproteínas corresponde a las lipoproteínas. Ese conjunto de moléculas tiene por grupo prostético los fosfolípidos, el colesterol y los triglicéridos. Y recordarán seguro alguno de esos términos, HDL, LDL, que vamos a describir en este momento. Un primer ejemplo de lipoproteínas corresponde a los kilomicrones, que son los encargados de transportar triacilglicéridos y colesterol exógenos, es decir, los que provienen con la dieta, desde los intestinos hacia los tejidos. ¿Y de qué manera ocurre ese proceso? Cuando ingerimos lípidos durante la dieta, para poder ser aprovechados durante nuestro metabolismo, estos lípidos deben de ser degradados, es decir, hidrolizados o catabolizados a moléculas más pequeñas, y estos productos van a ser absorbidos durante el metabolismo. Estas moléculas formadas ingresarán a las células del epitelio intestinal, desde donde deben de ser transportadas a los diversos tejidos de nuestro organismo para poder ser aprovechadas. Y para realizar ese proceso, estos lípidos deberán unirse dentro de las células intestinales a unas proteínas para facilitar su transporte, formando los denominados kilomicrones.
Otro ejemplo de lipoproteína lo constituyen las lipoproteínas de baja densidad o LDL por sus iniciales en inglés. Esas LDL son las encargadas de transportar a los triacilglicéridos del colesterol formados dentro de nuestro organismo hacia nuestros tejidos. Ciertas condiciones en algunas personas puede elevar la concentración de las LDL en la sangre, como por ejemplo la hipertensión arterial o casos de diabetes. Este exceso de LDL ocasionará que se transporte y se acumule grasa desde el hígado hacia los diversos tejidos, especialmente hacia los vasos sanguíneos, formando las denominadas placas o ateromas y elevando el riesgo de daños cardíacos. Por esa razón, la presencia de LDL es asociada a enfermedades del corazón y ese es el motivo por el cual se conocen también como el colesterol malo. Mientras que las lipoproteínas de alta densidad o HDL hacen el proceso contrario, transportan el colesterol endógeno desde los tejidos hacia el hígado, es decir, actúan como una especie de recolectores de basura, llevando los lípidos desde los diversos tejidos, especialmente desde los vasos sanguíneos, hacia el hígado, donde van a ser destruidos. Esa es la razón por la que las HDL son conocidas también como el colesterol bueno. Un grupo importante dentro de las heteroproteínas lo constituyen las nucleoproteínas. Como el nombre nos da un indicativo, el grupo procético van a ser ácidos nucleicos. Un ejemplo típico de nucleoproteínas es la presencia de histonas, que son proteínas que van a estar unidas a nuestro ácido desoxirribonucleico o ADN, formando las denominadas fibras de cromatina. Estudiaremos más adelante la estructura del ADN y siempre que lo estudiamos solo, pero nuestro ADN siempre se encuentra asociado a proteínas del tipo histonas. Ese enrollamiento de ADN junto a las proteínas histonas van a conformar la presencia de la cromatina. Y la cromatina se seguirá enrollando, superenrollando hasta formar a los cromosomas. El último grupo de heteroproteínas corresponde a las cromoproteínas. El prefijo cromo significa color. Es decir, las cromoproteínas son proteínas que van a estar unidas a un grupo coloreado, a un grupo cromófero, y esta sustancia coloreada generalmente tiene un metal. En este esquema vemos a la molécula hemoglobina. El grupo cromófero tiene la presencia del átomo de hierro, mientras que en este otro vemos a un átomo de cobre. Vamos a estar mencionando la hemocianina, que es el equivalente a la hemoglobina pero en invertebrados. Ambas moléculas participan en el transporte de oxígeno. La hemoglobina está presente en la sangre de los vertebrados, posee la proteína globina y el grupo hemo es el grupo cromóforo, que posee hierro, como hemos visto en el esquema anterior, mientras que la hemocianina va a encontrarse en invertebrados y el grupo cromóforo posee cobre. Finalmente, la clorofila y los citocromos también corresponden a dos ejemplos más de cromoproteínas. La clorofila, como sabemos, es un componente esencial de los vegetales y se encuentra presente dentro de una organela denominado cloroplastos. El grupo cromóforo que posee contiene átomos de magnesio y participan, por supuesto, durante la fotosíntesis, mientras que los citocromos poseen un grupo procético muy parecido al hemo que se encuentra en la hemoglobina. Son los encargados de captar y transportar los electrones durante un proceso denominado respiración celular. Para finalizar, recordemos entonces que las proteínas pueden clasificarse de diversas maneras. La clasificación que hemos considerado es la que tiene relación con su composición y las hemos clasificado en dos grandes grupos, las solo proteínas o proteínas simples y las heteroproteínas o proteínas conjugadas. Las solo proteínas, aquellas que están formadas tan solo por aminoácidos, por eso el nombre de proteína simple, mientras que las heteroproteínas, si es que realizamos reacciones de hidrólisis, al degradarse van a formar aminoácidos, es decir, proteínas y moléculas adicionales. También clasificamos a las solo proteínas en dos grandes grupos, las proteínas globulares y las proteínas fibrosas, teniendo en consideración la forma y características que ellas tienen, mientras que las heteroproteínas se clasificarán tomando en consideración a las moléculas que se conjugan a las proteínas y que determinan el nombre que éstas llevan, como por ejemplo las glucoproteínas, las lipoproteínas, las nucleoproteínas y las cromoproteínas.